¿Cómo están, amigos rotarios? Nos encontramos con un rotario que ha cruzado el charco y se encuentra acá con nosotros. Un placer. Juan Merino, él ha venido por razones laborales, está en una exposición en una feria acá en el Jockey Plaza, pero vino a tomar unos desayunos y a platicar un poco del tema de la Hispanoamérica por el día de hoy. Realmente a mí me sorprende porque se celebra en San Diego, en ciudades Baja California, pero en todo lo que es desde Panamá, México hasta Tierra del Fuego y Patagonia de Argentina, no celebramos esta como una fecha importante y somos realmente una franja que habla español, que hemos de alguna forma asimilado la cultura española y sus costumbres españolas, y lógicamente no lo celebramos como quizás un Brasil celebra el Día de Portugal, como si fuera un día propio de la patria. Entonces quisiera saberlo de un español mismo, ¿por qué? A ver, no tendré yo siquiera la absoluta certeza de ello, ¿no? Porque la historia es compleja, Sí, claro. multiversica y sobre todo está llena de falacias, ¿no? La propia historia. Y sobre todo esto ocurre porque nosotros la hispanidad, la España, en términos globales, hemos perdido la guerra del relato. Hemos perdido la guerra del relato. Nos han reescrito la historia. La historia que nos proyectan a través de la infoxicación que proviene de pues, películas, de exposiciones, el lenguaje de la calle, ¿no? Al final ha quedado una especie de relato histórico que no se corresponde con la realidad. Ese relato es un relato con el que nos ganaron la guerra, no con las armas, nos ganaron la guerra con las falacias, con las mentiras, con las medias verdades y con la tergiversación de la realidad, y sobre todo con digamos, el manoseo y el ennegrecimiento de lo que se consiguió con la hispanidad aquí, ¿no? Lo primero es decirte que nosotros somos lo mismo y somos los mismos. Y eso es una cosa que la aprecias cuando sales de la caja, ¿no? Cuando tú viajas a Bolivia, cuando tú viajas a Chile, cuando tú viajas a México, cuando tú viajas a España, quitando la cuestión de que, bueno, aquí esto está más sucio, allí está más limpio, aquí la gente conduce mejor, aquí peor, quitando esas cuestiones. O la política, o la política, bueno, exacto. Al final te das cuenta que somos lo mismo, no somos diferentes. Y si hay alguien que son los auténticos españoles, son los españoles americanos. Yo lo veo porque de la cultura de mi pueblo, donde yo soy de aquí en la zona de España, ¿no? y yo ya a esta altura de la vida observo ciertas costumbres, ciertas palabras, como se dice también, ciertas expresiones, me las encuentro aquí. Expresiones de mi abuela que recibía de su abuela al mismo tiempo. Como no llores como mujer, lo que puede defender como hombre. Como hombre, ¿no? Como dijo la madre de Boabdil I. Bueno, en cualquier caso, nosotros somos víctimas de nuestra propia historia interpretada por terceros de forma maliciosa, ¿no? Especialmente escritores franceses, escritores holandeses, escritores anglos, son los que han escrito nuestra historia. Nos han ganado la batalla del relato, digo, porque, por ejemplo, en los films, las películas americanas del western, oye, todas, sin diferencia, nos proyectan una imagen de que ahí había unos indios que no se entendía lo que hablaban, que vivían en cabañas de cuero de vaca, que eran malísimos, ¿no? Y había unos señores muy apuestos, muy guapetes, que representaban la modernidad, las armas modernas, la forma de vida moderna, respetuosa, honesta, que eran los ingleses, ¿no? Que llegaron a la parte del este de América. No, los indios hablaban español y los indios eran españoles y no eran lo que representan las películas del oeste, eran españoles, sabían leer, eran cristianos, vivían en ciudades consolidadas, había carreteras, había hospitales, había de todo, tenían sus leyes. San Diego,
Los Ángeles, San Francisco, Texas. Mira, a ver, ¿no? Entonces, nos han ganado esa batalla del relato y nosotros lo hemos comprado con los ojos cerrados. Nos lo hemos metido en la boca, lo hemos digerido y ahora no sabemos si lo que nos ha hecho daño es lo que nos comimos al principio o lo que nos comimos al final. Y al final estamos con el estómago revuelto y no sabemos por qué estamos mal. Y estamos mal porque no hemos sabido defender nuestra historia, ponerla en pie, aprenderla, enseñarla. Ahora tenemos que aprenderla. Es que ahora las generaciones actuales tenemos que aprender nuestra historia. Es fuerte decirlo, pero ¿cómo queremos enseñar una historia a nuestros descendientes si no la sabemos nosotros? Y solo te das cuenta de esta realidad cuando viajas. Tú te vas a cualquier pueblo de España y dices, porque este tío me dice que estoy aquí en España y esto tal, pero te sientes igual que en cualquier sitio de aquí de Perú. Igual. Perú era una de las provincias, junto con Nueva España, más importantes de España. No era Perú, era una provincia de España y era España. Y antes de ser España no era nada. Era un reducto a 5.000 años de historia, de distancia con la historia europea. Pero no por mal, era así. Y eso se estudió, se documentó, se defendió, se protegió. Las propias universidades, los propios reyes católicos empezaron por ahí. Entonces esto lo tenemos que aprender, lo tenemos que contar, lo tenemos que conocer y sobre todo lo tenemos que viajar, ¿no? Porque yo creo que viajando y viendo es cuando te... Y ahora voy a contar una anécdota que la he contado ya varias veces, pero me pasó que un amigo que viajé hace unos años a Temuco, el sur de Chile, una ciudad pues muy mapuche, ¿no? Porque allí hay un conflicto social que muchos lo quieren remontar a la época de cuando Pedro de Valdivia llegó allí. No, y es que los mapuches, bueno, en cualquier caso, uno que se considera mapuche, oye, mira, vamos a ver unos bailes mapuches que son históricos y nosotros tal, y fui a verlo, yo encantado, porque yo todo lo que es historia y todo lo que es cultura, pues lo absorbo y me quedo con lo mejor de cada caso, en cualquier caso, ¿no? Y, oye, y cuando veo los bailes estos, pues me di cuenta que bueno, pues que es una jota cacereña, ¿no? Sabes que una jota es un baile típico castellano, ¿no? Histórico, y es una jota pues con el refajo cambiado, el color del pañuelo era diferente, en vez de ponerse una peineta pues se ponían esto para amarrarse el pelo, pero al final no podemos huir de la realidad de nuestra historia, tenemos que recuperarla, unificarla, poner días para recordarla, escribirla, a lo mejor hay que reescribirla de nuevo, ¿no? Y incorporarla en la educación de la gente joven, porque si no, estamos condenados a estar perdidos, divagando por el espacio, sin saber qué somos, porque eso es lo que nos pasa. Hoy le preguntas a un español de España y a un español de América, ¿qué eres? No, bueno, mínimamente, mira, tú te vas al aeropuerto de Lima y solo ves merchandising de la época prehispánica. Oye, no se han hecho cosas verdaderamente relevantes, no hay héroes y heroínas desde que Perú es Perú, que fue cuando se llegó aquí, hasta hoy, para poner en un magnético de la nevera. Me tienes que poner no, oye, es que esto es el quetzal del monte del Gurugú. Está bien también, pero ¿dónde está toda nuestra historia de los últimos 500 años? ¿Qué es nuestra? La vía colonial, la vía biocolonial. ¿Dónde está esa historia? Fíjate hasta qué punto nos ha superado el relato y al final la gente nos comemos los que nos ponen en la mesa, ¿no? Vas a comprar un recuerdo para un viaje que haces a Lima y tienes que comprarle una culebra no sé quién se ha inventado lo de la culebra o los glifos que se utilizaban. Sí, está bien y también es importante y de hecho se hizo, se recuperó, todo eso se estudió, se analizó, se escribió, pero ¿dónde está el resto? Y esto hay que contarlo, porque lo que se hizo aquí fueron unas gestas espectaculares. Tú date cuenta, venían aquí con un burro y un perro y un palo, básicamente.
y hay una red de ciudades, de carreteras. En menos de 50 años ya había una red de carreteras, de caminos, carreteras de aquella época, ¿no? Para pasar los carros y tal. Iglesias de ellas. Iglesias, catedrales, la migración que hubo de la península ibérica en cuestión de conocimiento, profesores de universidad, arquitectos, ingenieros, todas las infraestructuras de agua, infraestructuras de comunicación, todo eso vino aquí, se consolidó aquí y se hicieron megaciudades, que era Lima y el Callao en el año 1700, 1800. ¿Dónde estaba la Casa de la Moneda del Real de Alocho español? ¿Dónde estaba? Sabes que la más importante, si no una de las más, la más importante, era la de Lima. La Casa de la Moneda, donde se imprimían, donde se hacían las monedas que luego circulaban por todo el mundo y de la que luego derivó el propio dólar americano, ¿no? El dólar americano, como sabes, son 2 palitos y una S, ¿no? Pues los 2 palitos representan las 2 torres de Hércules y la S representan las bandas de Plus Ultra. Claro. Ese es el símbolo del dólar. Ellos adoptaron nuestra moneda. Entonces, y esto no se cuenta, no se conoce. Y entonces, pues, ¿qué ocurre? Que empiezan las dudas. Oye, pues no lo sé, no sé qué soy, no, sí, somos peruanos. Pero ¿en qué contexto, no? Porque es importante ser peruano. Es que el virreinato del Perú, lo que era, la influencia que tenía era descomunal. Era la región del mundo con mayor PIB en el 1800. La región del mundo con mayor PIB. Lima era la ciudad del mundo junto con Ciudad de México donde mejor se vivía, donde más próspera vivía la gente, donde estaba la sede del comercio internacional. ¿Dónde nos hemos quedado? Y sobre todo, no es dónde estamos hoy respecto de hace 200 años, sino por qué ha pasado esto. ¿Por qué hemos llegado a esto? Entonces, esto es lo que tenemos que reflexionar, y yo creo que con la historia tenemos que contarnos, nos ayuda. Ahora hay que escudriñar, hay que buscar, hay que filtrar mucha historia porque tenemos mucho veneno metido entre la historia escrita por terceros. Ese es el problema. Ok, mi querido amigo, en el Perú somos 2 distritos de 1400 y 1800, un total casi redondeando 3000 rotarios en el Perú, y quisiéramos que le des un saludo por tu visita al Perú. Bueno, yo lo primero agradecer, ¿no?, la amable recepción por parte de Juan Carlos, por parte del Club Rotario de Lima, estas espectaculares instalaciones que tenéis en una zona muy icónica aquí dentro de Lima, y luego pues poner en valor la labor de Rotary, ¿no? Que la labor de Rotary no es la labor de una marca, porque la marca creo que la hacemos los rotarios, ¿no?, en el día a día, ¿no? Entonces, poner en valor la labor que cada uno de los rotarios hace, porque es una dedicación de recursos personales, tiempo y recursos monetarios que ofrece a la sociedad, ¿no?, para tejer un poquito y ayudar un poco a las complicaciones que hay en los distintos países. Yo he estado en varios y en algunos hay unos retos, en otros hay otros, pero la labor que hace Rotary es una labor que tenemos que contar más, que tenemos que contar mejor, que tenemos que saber explicar, porque realmente es un club beneficioso para la sociedad. En cualquier pueblo, pequeña ciudad, gran ciudad, donde hay clubes rotarios, proporciona una mejora en esa ciudad. Una mejora en principios y valores, que es quizá lo más importante, ¿no? Sobre todo porque ahora mismo estamos viviendo una crisis de principios y valores. Vivimos una crisis de principios y valores en la política y por lo tanto eso está percolando a la propia sociedad. Entonces, cuando hay grupos de sociedad, como pasa con Rotary, donde yo lo veo porque lo he viajado y lo he conocido, son gente con principios y valores que además de forma desinteresada aporta lo que pueden a la sociedad, de forma convencida. No están aquí obligados nadie. Aquí yo no veo ningún Rotary, joder, pues ahora tengo que ir al Rotary, joder, no, oye, vamos al Rotary y estamos con amigos. Y somos amigos porque compartimos la base de cualquier amistad, que es ser honrado y ser honesto.
con tus compañeros. Entonces, tenemos que mejorar nuestra comunicación de Rotary interna para que nos conozca un poco más la sociedad, que a veces estamos muy en el backstage, ¿no? de la sociedad. Que yo encantado también, porque a lo mejor estar en el front stage es un problema, ¿no? Porque ahí están los políticos, ¿no? Y oye, yo desde aquí me gustaría trasladar ese mensaje también a la política. Y ahora somos españoles. Chiripoy, ¿cómo es? ¿Cómo? Chilipollas. Gilipollas. Estamos eligiendo gilipollas. Entonces, mucho caviar. Sí. Así es que bueno, pues eso. Gracias amigos, un saludo desde la Coordinación de Imagen Pública y espero que lo disfruten. Muchas gracias, saludo.